Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, jueves 21 de julio, hablando de procedimiento de familia. En la sesión anterior, nosotros estuvimos tratando el tema de los procesos declarativos, digamos, normales, ¿sí? Pero ahí es donde está la imprecisión, porque resulta que los declarativos, según el Código General del Proceso, el proceso declarativo se divide de la siguiente forma. Todo esto según el CGP, ¿cierto? Entonces se dividen en el declarativo verbal, el declarativo verbal sumario y los declarativos especiales. Los procesos declarativos verbales, que eran los que estábamos analizando en la clase anterior, esos declarativos verbales anteriores están regulados a partir del artículo 368. Vamos a ponerles acá. Obvio, Código General del Proceso. Los declarativos verbales sumarios están a partir del artículo 390. Y los declarativos especiales están a partir del artículo 399. Pero nosotros podemos decir de una vez, para que ustedes lo tengan en cuenta, que no es un tema que nosotros vamos a ver acá dentro de la materia, pero es importante que lo tengan, que los declarativos especiales son únicamente 4. ¿Sí? Son el proceso monitorio, el proceso de deslinde y amojonamiento, el proceso divisorio y el cuarto siempre me olvida. Lo busco acá rápidamente. No es el monitoreo. Ah, no. Expropiación. Y expropiación, ese es el cuarto, sí. Siempre me olvida ese, no sé por qué, tengo ahí como una tara mental con eso. Entonces, estos son los procesos declarativos especiales. Aquí otras rayitas así. Sí, o sea, a partir de ahí no están en el 399 todos, ¿sí? O sea, a partir de ahí están todos estos. ¿Listo? Para que se entienda el mapita conceptual. Ok, estos no los vamos a ver nosotros porque no tienen nada que ver con derecho de familia. Sí, el más parecido sería de pronto el divisorio que puede ocurrir después de los procesos liquidatorios como la sucesión o la liquidación de sociedad conyugal, pero realmente pues no es un proceso de naturaleza de familia, es un proceso de naturaleza civil. Entonces, dentro del proceso verbal están todos los que nosotros habíamos visto con antelación. Regreso acá. Estos son los procesos declarativos verbales. ¿Listo?
Y ahora vamos a pasar a hablar de los procesos declarativos verbales sumarios, que son estos. Estos son los procesos declarativos verbales sumarios. ¿Listo? Estos procesos, ¿qué tienen de especial? ¿Qué aportan nuevo? ¿En qué se diferencia el verbal del verbal sumario? Porque no es lo mismo. La estructura es muy parecida, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a hacer un paralelo entre los dos como para identificar las diferencias que tenemos. Por un lado, dentro del proceso declarativo verbal, acá en una esquina, y por acá en otro lado, el proceso declarativo verbal sumario. ¿Listo? Y hagamos aquí una división entre los dos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a decir es que el proceso declarativo verbal es un proceso de doble instancia. ¿Sí? Y en cambio, el proceso verbal sumario es un proceso de única instancia. Y ahí ya encontramos una diferencia muy importante entre los dos. Entre el de que sea de doble instancia y de única instancia. Porque esto ya nos deja ver cómo es que va el agua al molino, ¿cierto? Esto ya nos deja ver un cambio muy importante ahí. Entonces, todos estos procesos no tienen apelación y por consiguiente tampoco pueden tener casación. El declarativo verbal, en cambio, sí puede tener casación. Entonces ahí podemos encontrar que puede, mucho cuidado con ese asterisco, tener casación, ¿sí? Y este no es susceptible de casación. ¿Por qué el asterisco en puede? Porque solo por el hecho de ser un declarativo no me va a generar la casación. La casación no la va a generar solo ser proceso declarativo. Lo que me genera la casación es que el proceso cumpla con los requisitos del artículo 333 y siguientes, que hay unas causales específicas y si el proceso tiene contenido económico, tiene que costar más de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo que puede, es porque se incurra en alguna de las causales a partir del 333 y porque tenga más de 1.000 salarios mínimos cuando sea sobre contenido económico. ¿Listo? Entonces se puede, por eso tiene el asterisco. ¿Qué otra diferencia encontramos entre los dos procesos? Entre el proceso declarativo y el declarativo verbal sumario. El declarativo verbal y el verbal sumario. Los términos son diferentes. Entonces, por ejemplo, para contestar el término de traslado, para contestar la demanda, en el verbal es de 20 días. ¿Sí? Ese es el término. En cambio, el término para contestar la demanda es de 10 días. También, dentro del proceso verbal normal, se limita
el tiempo de los alegatos de conclusión a solo, perdón, no se limita, más bien el tiempo de los alegatos de conclusión es de 20 minutos. ¿Sí? En cambio, en el verbal sumario, el tiempo de los alegatos de conclusión se limita a 10 minutos. Y esos 10 minutos pueden prorrogarse por 5 minutos. En cambio, en el declarativo verbal normal, puede prorrogarse por 10 minutos más. ¿Sí? Entonces ahí encontramos diferencias. O sea que básicamente las diferencias entre un proceso y otro son diferencias que tienen que ver es con el término de duración, ¿sí? Con los términos que se tiene. Por ejemplo, por allá hay otra diferencia también con la prueba testimonial donde se limita el número de preguntas. Pero entonces, si los comparamos los dos, lo que hacemos es que el proceso verbal sumario es exactamente igual al proceso declarativo verbal, solo que se limita el tiempo, se limita la duración del mismo. ¿Por qué? La idea es que como que el proceso es más fácil, entre comillas, que el proceso al ser más sencillo, de nuevo entre comillas, no debe requerir tanto tiempo. Pues ese es como el raciocinio detrás, ¿cierto? Que el proceso se facilita porque son cosas más asequibles, ¿ya? Para el juzgado y por lo tanto es más rápido. Y también para las personas donde no debemos gastar tanto tiempo. Eso todo, pues, entre muchas comillas, porque realmente todos los problemas son como de la misma naturaleza, creo yo, pues, o al menos de la misma importancia, ¿sí? Porque, pues, el primero de estos es la fijación de cuota alimentaria y a mí eso me parece supremamente importante. Y yo decir que esto es más importante que otra cosa, pues, tiene sus problemas, pero digamos que el legislador cuando hace el código pone en una escala y entonces le asigna como unos pesos, ¿sí? Como un peso a cada proceso. Entonces dice, el declarativo normal es muy importante, entonces tiene más tiempo. Y este no es tan importante, no es tan pesado, entonces tiene menos tiempo. Pero realmente la estructura del proceso es exactamente igual. Los dos procesos comparten la misma estructura. Es una estructura que está compuesta por unos pasos y los pasos son iguales. Entonces tenemos entonces la cosa es más o menos así. Tenemos la demanda, luego está la admisión de la demanda, luego está la contestación, luego está la posible reconvención, entonces vamos a ponerle asterisco. No se presenta siempre la reconvención. Ah, bueno, me salté uno. Qué pena con ustedes. Aquí, estoy acá, porque faltó la notificación.
Luego viene la audiencia inicial. Y luego viene la audiencia, que también tiene un asterisco porque no es siempre. Audiencia, instrucción y juzgamiento. Y por último estaría la sentencia. ¿Sí? Esta es la estructura del proceso. Y en los dos procesos es iguales. ¿Dónde encontramos los cambios? Entonces encontramos, por ejemplo, que el término después de haber sido notificado y para la contestación, este término que sería el traslado, entonces, si es un verbal, es de 20 días. Y si es un verbal sumario, de 10 días. ¿Sí? Cosas como esa. Pero la estructura sigue siendo igual. Lo mismo que entonces en los alegatos de conclusión que irían acá entre la sentencia y la audiencia de instrucción y juzgamiento. Cosas como esa son las que cambian, pero la estructura del proceso es básicamente pues igual, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es meternos aquí en el código y analizar el primer punto de los procesos declarativos, de los declarativos verbales sumarios, artículo 390. Entonces dice título segundo, porque el título primero es el declarativo verbal, capítulo primero, disposiciones generales, asuntos que comprenden. Entonces, ¿qué cosas se tramitan por proceso declarativo verbal sumario? Eso es lo que nos dice el artículo 390 del Código General del Proceso. Ahí están todos los asuntos que se tramitan con esta modalidad. Artículo 390. Se tramitarán por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía y los siguientes asuntos en consideración a su naturaleza. Y ahí encontramos otra diferencia importante. Quiere decir esto entonces que esto de la doble instancia se debe a que los procesos declarativos verbales son procesos de menor y mayor cuantía. Y en cambio, los declarativos verbales sumarios son únicamente procesos de mínima cuantía. ¿Sí? Esa es una cosa importante que nos explica, pues, también lo de la doble y la única instancia. Digamos que al ser de menor y mayor cuantía son procesos de doble instancia y al ser de mínima cuantía son procesos de única instancia. Esto nos da explicación a por qué son de única y por qué son de doble instancia, ¿cierto? Pero es importante también resaltarlo como diferencia porque no deja de ser un dato bien importante. ¿Listo? Entonces, continuemos leyendo el artículo. Entonces, artículo 390. Se tramitarán por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía y los siguientes asuntos en consideración a su naturaleza. Entonces, primero, las controversias sobre la propiedad horizontal de que trata el artículo 18 y 58 de la ley 675 del 2001. Perfecto. Segundo, fijación, aumento, disminución, exoneración y restitución de pensiones alimenticias cuando no hubiesen sido señalados judicialmente. Tercero, las controversias que se susciten respecto del ejercicio de la patria potestad, las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, los derechos a ser recibidos en este y la obligación de vivir juntos y la salida de los hijos menores al exterior y del restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
este restablecimiento de derechos como proceso judicial, no como proceso administrativo, que es el que se hace ante bienestar, porque ese proceso administrativo también puede demandarse o pueden llevarse ciertas cosas, como lo que vimos de la adopción al proceso judicial. ¿Listo? Los contemplados en los artículos 9.13, 9.14, 9.16, 9.18, 9.31, 9.40, primer inciso, 12.31, 14.69 y 20.26 del Código de Comercio. Que lea los artículos del Código de Comercio para que se entere de qué son. ¿Listo? Los relacionados con los derechos de autor previstos en el artículo 243 de la Ley 23 de 1982, los de reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores, los que conforme a disposición deba resolver el juez con conocimiento de causa o breve y sumariamente o a su prudente juicio de manera de árbitro, como por ejemplo, en el proceso arbitral se debe escoger los árbitros. La mayoría de las veces, las personas le ceden la potestad al centro o tribunal de arbitraje para que sean ellos quienes cedan. O, si es un número impar, por decir 3 árbitros, el demandante escoge uno, el demandado escoge el otro, y por ejemplo, que el centro de arbitraje escoja el tercer árbitro. Pero si no hay acuerdo sobre cómo escoger los árbitros, se puede acudir al juez para que éste los designe. Y luego seguir en el proceso judicial, en el proceso arbitral, perdón. Entonces, un ejemplo de este, pues. Octavo, los de lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales. Y noveno, los que en leyes especiales se ordene tramitar por el proceso verbal sumario. Parágrafo primero, los procesos verbales sumarios serán de única instancia. Esto ya estaba pues dicho con lo de que fueran de mínima cuantía, pero por si las moscas, ahí está. Parágrafo segundo, las peticiones de incremento, disminución y exoneración de alimentos se tramitarán ante el mismo juez y ante el mismo expediente y se decidirán en audiencia previa citación a la parte contraria siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio. Y parágrafo tercero, los procesos que versen sobre la violación a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales, esto de comercio. ¿Listo? Entonces, aquí se nos dice cuáles son los procesos que se tramitan mediante este procedimiento declarativo verbal sumario. Pero en familia, ¿cuáles son? Ya sabemos que el de alimentos, pero ¿cuáles más? Entonces acá es donde les tengo yo este cuadrito. Los procesos entonces que dentro del área del derecho de familia se van a tramitar como proceso declarativo verbal sumario son fijación, aumento, disminución o exoneración de cuota alimentaria. Esos son 4 procesos independientes, ¿ya? Son 4 cosas. Una cosa es fijarla, una cosa es aumentarla, una cosa es disminuirla y otra cosa es exonerarla. ¿Listo? El restablecimiento de los derechos de los menores de edad como proceso judicial, no como proceso administrativo. Ojo. La custodia del hijo menor, con quién va a vivir el hijo, reglamentar la custodia. Y por otro lado está la regulación de visitas al padre que carece de custodia. Estas dos cosas generalmente se llevan juntas, ¿sí? Se lleva juntas la custodia con las visitas, pero usted puede hacer un proceso de regulación de visitas sin necesidad de discutir la custodia. Por ejemplo, ¿no han escuchado de personas que tienen visitas vigiladas o controladas? Personas que son violentas, alcohólicos y demás, entonces que se solicita que ejerzan las visitas, pero con la vigilancia de una autoridad. Puede ser, por ejemplo, defensor de familia, policía, etc. Ahí se da. No se está discutiendo la custodia, con quién vive. Se está discutiendo que las visitas tienen que ser controladas porque la persona tiene tal cosa, que podría poner en riesgo tal. Pero como es un derecho constitucional, el tener derecho a la familia y no ser separado de ella, pues entonces la persona puede ejercerlo, el derecho a las visitas, pero con vigilancia, con control. Entonces mire que ahí se discuten las visitas solas. Por eso está separado, porque yo puedo discutir la regulación de visitas para ampliarla, restringirla, hacer que sea vigilada, o la puedo discutir en el marco de la custodia, es decir, si estamos discutiendo con quién vive el menor, pues entonces la persona con quien no viva, pues tendrá que tener un régimen de custodia, por eso generalmente se ve junto,
pero puede hacerse por separado sin ningún problema. ¿Listo? La salida de los hijos menores al exterior con uno de sus padres o un tercero con oposición del otro padre o madre. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a discutir es si el juez da el permiso de salida. Porque cuando los menores deben salir del país se requiere el permiso. Si uno de los dos padres se opone, debemos acudir al juez, aunque existe un procedimiento para hacerlo también ante el defensor de familia, pero en el Código General del Proceso pues está que el juez sea quien otorgue el permiso. ¿Listo? Y el último es el de levantamiento o constitución contencioso, o sea, no de mutuo acuerdo, sino contencioso, de la afectación a vivienda familiar del inmueble donde vive la familia. Esta medida de protección, que es la afectación a vivienda familiar, puede hacerse de mutuo acuerdo, ¿sí? Y puede levantarse de mutuo acuerdo. ¿Listo? Pero si debe hacerse contencioso tanto la constitución como el levantamiento, pues entonces se hace ante juez de familia, pero mediante proceso declarativo verbal sumario. ¿Listo? Entonces, esas son las diferencias y estos son los procesos específicos dentro del área del derecho de familia. Preguntas. Profe, yo no entendí el parágrafo del artículo 390, el segundo. Ah, Decía, el segundo parágrafo, ¿qué es este? Dice que las peticiones de incremento, disminución, exoneración se tramitarán ante el mismo juez. ¿A qué se refiere esto? Si usted venís para acá, mira que en el numeral 2 de este mismo 390 nos hablan de fijación 1, aumento 2, disminución 3 y exoneración 4. Entonces nos dicen que si usted va a aumentar, disminuir o exonerar, lo hace ante el mismo juez. ¿Cuál mismo juez? El que hizo la fijación. Entonces lo que nos están diciendo es que en vez de someter esto a reparto, de mandarlo a reparto, usted lo presente ante el mismo juez. Y se llevan en el mismo expediente, o sea, el mismo expediente que el juez hizo cuando fijó la cuota, en ese mismo expediente usted lleva a cabo el incremento, la disminución o la exoneración. Y que el juez entonces pasará a una audiencia donde va a decidir, obvio, citando a las partes para que pueda ejercer su derecho de visitas. Ese es el punto con ese parágrafo segundo. Lo que intenta es evitar que usted someta eso a reparto normal y que le caiga otro juez que le toca coger el caso desde cero, a evaluarlo desde cero, sin tener nada de conocimiento para definir si la cuota se debe aumentar, disminuir o se debe exonerar de la misma. En cambio, si lo conoce el mismo juez, como él ya conoce cuál es el cuento, quién es que era Pedro, María y cuánto era que necesitaba Juanito y por qué era que lo necesitaba, él ya tiene fresco toda esa información. O al menos él fue el que la tramitó y está en su despacho, no necesita ir a pedirlo a otro juzgado, porque puede ser que eso se hizo hace 5 años y ya no es el mismo juez, pero al menos dentro del mismo juzgado está el expediente, entonces él lo puede coger y lo puede leer en diferente a que sea otro juez que le toque pedir, ¿cierto? Entonces, para facilitar la función y que el juez que ya conoce del asunto, pues pueda resolver de manera más fácil. Ese es el punto. Eso es a lo que se refiere. pues ya me quedó claro. Y otra pregunta, que era el esquema que hicimos como de las etapas procesales, no sé si lo vamos a ver más adelante o si lo puedo preguntar ya, y es porque en algunos casos no hay audiencia de instrucción y juzgamiento en los declarativos. Listo. Entonces, ¿por qué razón yo le pongo este asterisco acá, a este punto? Resulta que del nombre, que este nombre nos lo robamos del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, la Ley 906, y lo mismo este también, ¿cierto?
nos genera esta idea. Si hay algo inicial, tiene que haber algo final, ¿sí? Si ya a mí me dicen audiencia inicial, tiene que haber una audiencia final. O sea que cuando yo utilizo ese término, ahí mismo se me viene a la cabeza que es un proceso de dos audiencias. ¿Listo? Pero, el legislador, cuando lo reguló, creó el proceso para que la gran mayoría se pudiera resolver en la audiencia inicial. Y que excepcionalmente, cuando ocurrieran algunas cosas especiales, tuviéramos que hacer la segunda. Es decir, no es un proceso de dos audiencias que excepcionalmente resolvemos en una, sino que es un proceso de una audiencia que excepcionalmente vamos a hacer dos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta por el tiempo. Es que si yo presento un proceso hoy, acá en Medellín o en Envigado o en Itagüí, en esta zona al menos, la audiencia inicial difícilmente me la fijan para este año, pero muy difícilmente. Seguramente me la fijan ya para febrero o para marzo o para más allá, pero difícilmente me la fijan para este año, porque simplemente las agendas son muy complejas. O sea, los juzgados están llenísimos. ¿Sí? Entonces, si fuera de eso, después de esa audiencia, para la cual yo ya esperé 3, 4, 5, 6 meses o más, tengo siempre que hacer otra y que excepcionalmente vamos a resolver ahí, pues entonces hay que sumarle otros 6, 7, 8 meses. ¿Sí? Entonces ahí es donde está el problema, porque uno de los pilares fuertes de este código es la celeridad. La idea de cambiar del Código de Procedimiento Civil de los 70 a cambiar a este era que la justicia se demoraba mucho. Entonces lo que queremos resolver, una de las cosas más importantes que quiere resolver el código, razón por la cual pasamos de un sistema escrito a un oral incluso, o razón primaria, es la celeridad. Entonces no tendría sentido que fuera un proceso que normalmente es de dos audiencias y que excepcionalmente se vuelve de una. ¿Dónde confirmamos lo que yo estoy diciendo? Esta tesis es que esto no es una apreciación personal. Nos tenemos que venir para los artículos 371 y 372 del código, donde están reguladas estas audiencias. Entonces, venga, mírelo pues por acá. En el 372 y 373, si no estoy mal. Entonces, en el 372 está regulada la audiencia inicial. Entonces nos dice, audiencia inicial. El juez, salvo norma en contrario, convocará a las partes para que concurran personalmente a una audiencia con la prevención de las consecuencias de su inasistencia. Entonces acá está regulada toda la audiencia inicial. Entonces primero dice, oportunidad. Entonces, ¿cuándo se señala? Intervinientes. ¿Quiénes son los que van a intervenir? ¿Qué pasa si no vienen? Inasistencia. ¿Sí? Consecuencias de esa inasistencia. ¿Listo? Y luego ya, a partir del numeral quinto, nos empieza a hablar de qué es lo que se hace dentro de la audiencia. ¿Cuáles son las etapas? Entonces llega y nos dice, primero, se deciden las excepciones previas. Segundo, se hace la conciliación. Tercero, se hace interrogatorio de partes y se practican en la audiencia inicial. ¿Listo? Y luego dice que el juez puede decretar y practicar en esta audiencia las demás pruebas que le resulte posible, siempre y cuando estén presentes las partes. Entonces, que el juez puede practicar todas las pruebas, las demás, siempre que le resulte posible. Pues, o sea, porque si son 5.000 testimonios, pues, o sea, no, es físicamente imposible hacerlo. Ya estamos. Pero en la mayoría de los procesos se puede. Listo. Luego se hace el control de legalidad y luego se dicta sentencia.
Pero mire lo que dice acá en el numeral 9. Salvo que se requiera la práctica de otras pruebas. A continuación, en la misma audiencia y oídas a las partes hasta por 20 minutos, que son los alegatos de conclusión, el juez dictará sentencia. Salvo que usted necesite otras pruebas, dicta sentencia. Entonces ahí es donde se transforma esa audiencia de instrucción y juzgamiento en una audiencia subsidiaria, donde la vamos a dictar si el juez en la inicial no puede decretar, no puede practicar todas las pruebas. O si dentro de la audiencia inicial se decretaron pruebas nuevas. Pero si todas las pruebas se practicaron dentro de la audiencia inicial, que es la mayoría de las veces, el juez debe inmediatamente pasar a la sentencia. Y esto lo corroboramos todavía más adelante. ¿Sí? En el decreto, en el 10º, el juez decreta pruebas. ¿Sí? Y en el 11 fija la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, esto está construido de la siguiente forma. La sentencia es el numeral 9, porque nos dice que si el juez puede practicar todas las pruebas, dicta sentencia. Si no, entonces debe decretar pruebas nuevas, listo, y fijar la audiencia de instrucción y juzgamiento. Pero mire lo que dice el parágrafo. Si eso no quedó claro, si la persona no me entendió, mire lo que dice el parágrafo. Cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conveniente en la audiencia inicial, el juez de oficio o a petición de parte decretará las pruebas en el auto que fija fecha y hora para ella, para la audiencia inicial, con el fin de agotar también el objeto de la audiencia de instrucción y juzgamiento. En este evento, en esa única audiencia, se proferirá sentencia. Entonces, la idea es que si usted puede practicar todo en la audiencia inicial, hágalo y dicte sentencia. Pero si no se puede, pues entonces decrete pruebas y fije la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y si nosotros nos venimos para el 373, en ese artículo nos hablan de qué es la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y entonces el juez dice, en la fecha y hora señalados, el juez va a disponer para la audiencia. ¿Listo? Y a continuación se practican las pruebas. Se practican las pruebas que fuesen necesarios. Luego, en la misma audiencia, el juez profiere sentencia después de haber escuchado a las partes. Ya. Entonces, de ahí es de donde nosotros extraemos de que la audiencia de instrucción y juzgamiento es excepcional. Excepcional en la medida de que en la inicial no se puedan practicar todas las pruebas o de que en la inicial se decretaron pruebas nuevas. Ahí sí tendremos que hacer una audiencia de instrucción y juzgamiento, pero la mayoría de las veces vamos a hacerlo todo en la audiencia inicial para darle cumplimiento a una de las funciones principales de este código, que es la celeridad de la justicia. ¿Listo? Esa es la razón por la cual tenía ese asterisco y por el cual lo dije. Pero entonces, esos son ambos casos para los casos de declarativos verbales y verbales sumarios. Sí, En un verbal sumario también puede haber audiencia de instrucción y juzgamiento. es que la hay, porque cuando nosotros venimos para el 390 y siguientes, miren lo que me dicen acá. Entonces, el primer artículo, que es el 390, es el que nos dice qué cosas se tramitan como proceso verbal sumario. Ese es el primero. ¿Listo? Luego, nos hablan de la demanda y de la contestación. Entonces nos dice qué tiene esto de nuevo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá es donde encontramos lo de los 10 días. Entonces, mira que dice, por ejemplo, acá, el término para contestar la demanda es 10 días. ¿Sí? En cambio, si usted se viene para acá para el principio, llega y dice acá,
Admitida la demanda, se correrá traslado por el término de 20 días. En el verbal, artículo 369. En cambio, en el 391, en el 391, sí, nos dice que el término es solo 10 días. ¿Sí? Vean, trámite. Y luego trámite, porque es que mira que este proceso tiene 3 artículos, las disposiciones generales, pues. Y entonces dice trámite. En firme el auto admisorio de la demanda y vencido el término de traslado de la demanda, el juez en una sola audiencia practicará las actividades previstas en los artículos 372 y 373 en lo pertinente. En el mismo auto en el que el juez cite a la audiencia, decretará las pruebas. Entonces, de este primer punto se ha interpretado que no puede haber audiencia de instrucción y juzgamiento en este proceso. Pero yo no estoy convencido de eso. Porque como dice, en lo pertinente. ¿Sí? Y como la audiencia 373, que es la de instrucción y juzgamiento, la finalidad o la razón por la que se da la más importante es que el juez necesite pruebas nuevas que no están decretadas porque no fueron pedidas ni por el demandante, ni por el demandado, ni por el juez, que a medida que se va avanzando en la audiencia se necesitan, pues el juez sí podría fijar una audiencia de instrucción y juzgamiento. Pero le estoy diciendo, esto es mi opinión personal. ¿Por qué? Porque todo esto se basa en la prohibición de sentencias inhibitorias. O sea, aquí estamos hablando de procesal, de teoría general del proceso. ¿Listo? La sentencia inhibitoria es cuando el juez dice que no puede tomar una decisión. No, yo con lo que ustedes han dicho no puedo tomar una decisión. Esas sentencias están prohibidas en Colombia porque esas sentencias son muy perjudiciales porque pueden generar violencia. ¿En qué sentido? La persona va a un proceso judicial, se demora 2, 3, 4 años discutiendo allá y el juez llega y le dice, no, yo no le puedo dar la razón ni a usted ni a usted, no le puedo resolver el proceso. Entonces las personas que van y buscan justicia por propia mano. Entonces esas sentencias son muy peligrosas y por eso han sido prohibidas. ¿Listo? En penal se resuelve muy fácil porque existe la presunción de inocencia. Si la fiscalía no es capaz de demostrar, más allá de toda duda, que Pedro fue el que cometió el delito, se tiene que aplicar la presunción de inocencia. Entonces se declara que Pedro es inocente. Pero en civil no existe la presunción de inocencia. Entonces, ¿qué hacemos si el juez no está convencido de lo que dice el demandante, pero tampoco está convencido de lo que dice el demandado? Entonces, en ese caso, él no puede aplicar presunción de inocencia porque es que aquí no estamos acusando a nadie de nada. Estamos discutiendo si la propiedad es de Pedro o es de Juan. ¿Quién es el inocente? No sabemos, ¿sí? Estamos discutiendo si el negocio es simulado o no. Estamos discutiendo quién es el culpable del divorcio, Pedro o María. Porque Pedro dice que puso los cachos, María dice que puso los cachos. Entonces, ¿quién puso los cachos? ¿Sí? Entonces, como no puede haber esa presunción de inocencia, entonces lo que se creó en civil es la prueba de oficio, donde el juez puede decretar él pruebas, puede pedirlas él y decretarlas él para construir su convencimiento y poder dictar sentencia. ¿Estamos? El juez puede decretar pruebas de oficio para la audiencia inicial. En eso estamos de acuerdo todos. El problema es que antes de la audiencia inicial, el juez tiene un conocimiento muy vago, muy simple del proceso, porque él solo conoce lo que está en la demanda y lo que está en la contestación, no conoce nada más. En cambio, en la audiencia inicial, después de haber escuchado las partes, en el interrogatorio de parte, después de haber escuchado testigos, después de haber visto cualquiera de los otros medios probatorios que se pueden utilizar, el juez empieza a tener un conocimiento mucho más profundo del proceso. Pero a uno sí le pueden quedar dudas. Entonces, ¿qué pasa si dentro de esa audiencia inicial él le queda una duda y él no sabe para dónde fallar?
entonces ahí es donde puede pedir pruebas de oficio, ¿sí? Donde se puede dar la audiencia de instrucción y juzgamiento. Esto es muy raro, lo que te estoy diciendo. De 10 procesos, yo creo que 7 o más se resuelven en la audiencia inicial, pero puede pasar. Entonces, si yo digo que el proceso verbal sumario no tiene audiencia de instrucción y juzgamiento, meto al juez en un problema muy grave, porque entonces, si el juez no tiene las herramientas suficientes para fallar, ¿qué hace? ¿Sí? Él no puede dictar sentencia inhibitoria, se inventa lo que sea. Pero es que ahí es muy grave porque ni siquiera hay apelación. Porque si hubiera apelación, listo, pues la persona puede llegar y decir, listo, yo fallo aquí de cualquier forma y que apelen. Y el superior jerárquico ya que defina, que decrete nuevas pruebas y defina entre los dos. Pero es que esto es de única instancia, la decisión de él es la definitiva. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo considero que cuando el código dice en lo pertinente, es que el juez debe analizar si es pertinente dejarlo solo con la inicial o de una vez hacer la otra. Para mí debe hacerse la otra en caso de que sea necesario. Pero en este proceso, en el verbal sumario, es todavía más raro que en el primero. Porque en el primero todavía hay jueces que tienen la idea de que el proceso tiene que tener las dos audiencias. Para mí, errada totalmente, porque el código me parece que es lo suficientemente claro. Pero en este punto, ya sí es todavía más claro que es totalmente excepcional la otra audiencia. ¿Sí? Lo que a mí me genera el problema y por lo cual mi teoría puede estar errada, es que aquí dice el juez en una sola audiencia practicará las actividades del tal y tal. Pero como acá abajo dice en lo pertinente, puede ser practicará las pruebas pertinentes al caso. Sí, pero yo creo que en lo pertinente se refiere a todo. Este es el problema de nuestro legislador, que nuestro legislador no es claro, que nuestro legislador, por falta de técnica legislativa, hace estas cosas. Entonces, nadie le queda claro si esto es posible o no, si se pueden hacer las dos audiencias o no. Entonces tenemos personas que dicen que solo se puede hacer una y hay personas que dicen que se puede hacer las dos. Yo me incluyo ahí porque para mí, si lo limitamos única y exclusivamente a una audiencia, metemos al juez en un problema muy grave y es, en la medida en la que no hayan pruebas suficientes, ¿qué hace ese man? Se inventa la decisión, pues. Y como no hay apelación, peor aún, y tampoco hay casación, o sea, le toca inventarse la decisión y posiblemente sea una decisión injusta. Ni siquiera injusta, que no esté basada en pruebas. Como que volvimos a la Edad Media, pues en el que llegan las dos muchachas peleando por el hijo, y apártalo a la mitad, y la primera que brinca dijo, no, mentira, déjelo allá. Ah, esa es la mamá. ¿Sí? Sí, profe, ya me queda más claro, gracias. Entonces, lo que le digo ahí es interpretación, para mí las dos. Pero mira que realmente, ¿cuántos artículos nos hablan de qué es un proceso verbal sumario y cómo se tramita? Este, este y este. Porque a partir de acá ya se habla es en específico de cosas, de procesos en especial, de procesos verbales sumarios específicos, ¿sí? Por eso se llaman disposiciones especiales. Porque aquí ya me están hablando de cosas que hay que hacer en especial dentro de cada proceso, ¿sí? Entonces, pero la regulación general son 3 artículos y corticos. Entonces, ahí es uno como, ¿sí? Entonces, si usted lo considera de esa forma, a mí me parece que es incorrecto, pero si usted lo considera de esa forma, no hay problema. Entonces, le podría agregar aquí otra diferencia. Y es que en este proceso hay 2 audiencias o puede haber 2 audiencias y en este proceso solamente una, ¿sí? A mí me parece que eso está mal, me parece que eso es incorrecto. Si yo fuese juez no lo haría así, pero yo no puedo decir que eso es así porque realmente el legislador es muy vago. Listo. Entonces, ese es el asunto con eso. ¿Alguna otra duda?
Entonces, dentro de este proceso declarativo verbal sumario, hacemos lo que está en el artículo 372 y 373, o sea que la regulación de este artículo, las audiencias que se hace, nos tenemos que ver con lo del verbal. ¿Sí? Él nos hace una remisión directa a los dos artículos. Entonces, si usted quiere saber cuál es el contenido de la audiencia, qué es lo que pasa, tenemos que ir a leer exactamente estos artículos. Y está lo mismo, las inasistencias, las consecuencias, las pruebas, todo exactamente igual. ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia? Con lo de los 10 minutos. ¿Sí? Entonces, mira que acá dice, no podrá decretarse más de 2 testimonios por cada hecho. En cambio, el declarativo no tiene límite de testimonios. Entonces, ahí encontramos otra diferencia. El declarativo normal, el verbal normal, no tiene límite. En cambio, aquí solo 2 por hecho, no 2 en total, por hecho. Recuerde que cuando usted pide una prueba testimonial, que este es un error que cometen muchos abogados por falta de técnica, la gente llega y dice, solicito como testigos a Pedro, María, Juan y José. Así no es. Usted debe pedir los testimonios diciendo sobre qué va a declarar una persona. Porque las pruebas se ponen para demostrar un hecho. Presento el registro civil de nacimiento para demostrar que Pedro es hijo, como dije en el artículo, en el hecho segundo. Llamo a María para que testifique sobre lo que está en el hecho cuarto. Llamo a José para que, ¿sí? Así es como se debe hacer. Eso tiene que ver con la pertinencia de la prueba, como nos escribe Valentina en el chat. Claro, eso tiene que ver con la pertinencia. Entonces, en este punto del proceso declarativo verbal sumario, yo solamente puedo tener 2 testimonios por hecho. Pero en el total del proceso puedo tener más testimonios, sí, claro, pero solo 2 por hecho. Y en el declarativo puedo tener los que necesite. El juez valorará si son muchos y los puede limitar, porque si usted tiene 15 personas para el mismo hecho, el juez le puede decir, no, esas 15 tráigame 2 o tráigame 3 o 5, ¿sí? Él los puede limitar, porque entonces ahí ya también estamos abusando y eso tiene que ver, es una vulneración al principio de la economía procesal, porque todos los 15 para lo mismo. No, es que son 15 porque son estos para este hecho, estos para este hecho, estos para este hecho, estos para este hecho, ¿ya? Entonces ustedes recordarán que fue tan mencionado el caso de Johnny Depp y Amber Heard, ¿cierto? En ese caso entrevistaron un montón, no, de gente, porque es que había un montón de hechos diferentes. Como lo que se estaba discutiendo era injuria, ¿sí? Por parte de los dos. Entonces este decía, vea, es que hizo esto, pues tengo tales testigos de este hecho. Luego que se hizo esto otro, tales testigos de este hecho. Luego esto otro, estos testigos de este hecho. Y por el otro lado también, porque eran los dos estaban demandando, era demanda y demanda de reconvención, ¿sí? Entonces, todos tenían, por eso fue que se escucharon en ese caso tantísimos testigos. Un montón de actores pasaron por ahí, que el médico, que el psicólogo, que el guardaespaldas, que el chofer, que no sé qué, de ambos. Por eso, por esa razón, porque eran muchos hechos y eso está cada uno limitado. ¿Listo? Entonces, así es como se da ese asunto. Entonces, se limita a 2 testigos por hecho. Y las partes no pueden formular más de 10 preguntas a la contraparte en el interrogatorio de parte. En el declarativo no tiene un límite, aunque generalmente es 20 las que se hacen, pero aquí son 10. Entonces también se limita el número de preguntas en el interrogatorio de parte. Pero también nos dice que para la exhibición de los documentos que se solicite, el juez librará oficio ordenando que sean enviados en copia. ¿Sí? Esto es cuando usted solicita, por ejemplo, que se exhiba un documento de la empresa, algo así. ¿Ya? En este proceso, que esta sí es una diferencia importante, son inadmisibles la reforma de la demanda, la acumulación de procesos, los incidentes y el trámite de terminación de amparo de pobreza y la suspensión del proceso por una causa diferente al común acuerdo. Entonces, en el declarativo verbal se puede reformar la reforma, que eso está
la reforma de la demanda está regulada en el artículo 93 del Código General del Proceso, ¿sí? Entonces aquí dice cuándo se reforma y qué cosas constituyen reforma. ¿Listo? En el declarativo verbal sumario no se puede reformar la demanda, artículo 93. Y también están limitadas estas otras cosas. ¿Listo? Esas son las diferencias importantes que nosotros tenemos entre los dos procesos. Preguntas. Y obvio, pues no hay apelación porque es de única instancia. Y tampoco hay reposición porque no se puede reponer sentencias. No hay reposición de la sentencia, sí hay reposición de los autos normales, pero no puede haber apelación ni reposición de la sentencia. ¿Listo? ¿Dudas? Entonces vamos a dejar ahí por hoy donde está todo el contenido macro del proceso declarativo verbal sumario y a partir de la siguiente clase vamos a empezar en específico con cada uno de los procesos. Empezamos con el de fijación, y nos vamos así como hicimos con el anterior, hablando de las particularidades de cada proceso. ¿Listo? Entonces en la próxima clase nos vemos con el proceso de fijación, exoneración, disminución y aumento de cuota alimentaria. ¿Listo? Listo, profe, perfecto. Profe, gracias. Hasta Espero que luego. esté bien, hasta luego.